Hola, bienvenidos. Conozcamos más acerca de la cromatografía HPLC. ¿Qué es la cromatografía? Es un método físico de separación donde los componentes a separar se distribuyen en dos fases, una estacionaria y otra móvil. En HPLC, la fase estacionaria es un material sólido poroso de superficie activa o un líquido que se recubre sobre pelas microparticuladas, y la fase móvil siempre será un líquido. Mecanismos de HPLC de fase inversa. La fase móvil es más polar que la fase estacionaria. La fase estacionaria es hidrófoba y están químicamente unidos a la superficie de un soporte de sílice. En la representación esquemática de la fase inversa muestra las interacciones químicas del analito con la fase estacionaria. Fases estacionarias utilizadas. Tenemos columnas de carbono 18, 8, 4, cianos y fenilos. Mientras decrece el número de carbonos utilizados en la fase estacionaria, decrece la hidrofobicidad y aumenta la polaridad de la fase. Y mientras mayor sea el número de carbonos presentes en la fase, aumenta la relación entre los analitos no polares con la fase. Para analitos neutros, la fase móvil consiste en agua y modificadores orgánicos usados para variar la retención del analito. El aumento del contenido de agua repele los analitos hidrófobos. La fase estacionaria es no polar, en la cual permanece el analito durante un tiempo hasta la partición a la fase móvil. A esto se le conoce como placa teórica. En el cromatograma muestra el orden general de elusión de los analitos. Eluye primero los analitos hidrofílicos y después los hidrofóbicos. Si tienen analitos ionizables, la hidrofilicidad y las características de retención se verán afectadas dependiendo del grado de ionización. Las aplicaciones de HPLC. Siempre se tomará esta como la primera opción para compuestos neutros polares y no polares con pesos moleculares menores a 2000 Dalton, ácidos y bases débiles, ácidos y bases fuertes, en donde se utiliza HPLC de pares de iones, y para análisis difíciles de aminas y compuestos insolubles en agua. Retención de analito en HPLC. La hidrofobicidad es el principal indicador de la retención. Esta se expresa como el logaritmo de P. P es el coeficiente de partición y representa el cociente entre las concentraciones de esas sustancias en donde las fases se mezclan formando dos disolventes imisibles en equilibrio. Parámetros que rigen la elusión. Mientras menos soluble es una muestra, más retención tiene. Los compuestos de cadena ramificada eluyen más rápido que los isómeros normales. El tiempo de retención aumenta a medida que aumentan los números de carbono. Las insaturaciones disminuyen la retención, las especies neutras polares y cargadas típicamente de igual manera. Propiedades de los disolventes. El disolvente orgánico elegido debe ser miscible en agua, debe presentar baja viscosidad para favorecer la fase móvil, reduciendo la dispersión, debe tener baja detección UV para evitar interferencias y una baja solubilidad, y debe ser químicamente no reactivo. Donde el agua, el metanol, el acetonitrilo y el tetrahidrofurano son modificadores orgánicos en la fase móvil. Optimización de la selectividad de separación de analito ionizables. El gráfico muestra que a medida que varía el pH, la retención y la selectividad en la separación se van afectando. Efecto de la temperatura en HPLC de fase inversa. La temperatura afecta la retención y la selectividad cuando aumento la temperatura. Reduzco el tiempo de retención. Permite trabajar a mayor tasa de flujo, la cual permite que se reduzca la viscosidad y la fase móvil y mejore el movimiento molecular del analito. HPLC de fase normal. Esta cromatografía separa los componentes en base a su polaridad, utiliza una fase estacionaria polar y una fase móvil apolar, por lo cual las fuerzas de absorción aumentan conforme aumenta la polaridad. Mecanismo de absorción. La retención en HPLC se basa en la absorción polar de cualquier molécula de analito fase móvil. Entonces, si se disuelve, si la solución tengo deslocalizada, será absorbida por la fase estacionaria, pero si una molécula de analito contiene grupos altamente polares, esto le localizará y desplazará al solvente. Las aplicaciones. El HPLC de fase normal separa en antiómeros quirales así como isómeros posicionales, y en donde la retención es mucho más fuerte. En casos donde se quiere recuperar el analito, eliminamos el solvente por volatilidad y separamos los compuestos neutralizables, neutros e ionizables. La retención y selectividad de la fase estacionaria. El orden de retención de los analitos es completamente opuesta que en la fase inversa, ya que la fase estacionaria es más selectiva. La adición de los grupos más polares a una molécula aumentará su retención.